El pecado de la envidia. Piense un momentito. No voy a responder, no interesa tu respuesta. Para mí, para ti sí. Piensa un momentito. ¿Eres envidioso? ¿Eres envidioso? Piensa un momentito. La palabra de Dios dice, los errores, ¿quién los conocerá? ¿Quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Y la envidia es uno de los errores que son ocultos, que no se manifiestan, a no ser que sea extremada la envidia, pero que está anidada en el corazón del envidioso. Y solo el envidioso sabe que es envidioso, o a veces tal vez no quiera reconocerlo. Ese es el tema para esta tarde, la envidia. Y cuando empecemos a orar en el primer sábado de octubre en Guerreros de Oración, vamos a estar pidiéndole a Dios que erradique la envidia de nuestro corazón. A manera de introducción, quiero explicarte cómo en la mitología grecorromana identificaban a la envidia. En la ignorancia de ellos, los romanos y los griegos hicieron de la envidia una diosa. Eso no es de extrañar, porque en México han hecho a la muerte una diosa y la adoran. En pleno siglo XXI adoran un esqueleto óseo. Pues los romanos y griegos la hicieron una diosa e hija de la noche. Imagínense cómo se imaginaban la envidia. Los romanos dijeron que envidia significa el que no ve con buen ojo. El que no ve con buen ojo. Está viendo con ojo a ver los bienes ajenos, pero con mal ojo. Los griegos le daban el nombre de mal ojo. Y a ver, madrecitas, ¿ustedes han oído hablar del mal de ojo? Sí. ¿Y siguen creyendo en eso? No. Cuidado. Aquí por ética no les digo qué hacían los griegos por ética, pero da asco lo que hacían ellos en sus bebés para que no les hicieran mal de ojo. Pues viene desde allá el mal de ojo. ¿Saben cómo representaban a la envidia los grecorromanos? Representaban esta deidad bajo la forma de un espectro femenino, con la cabeza ceñida, no de una corona. ¿Saben de qué? Imagínense, de culebras, de serpientes, llena de serpientes su cabeza. Los ojos fieros y hundidos, y el color lívido, lo que llamamos nosotros pálido, y una flaqueza horrible, con las serpientes también en las manos y otra que le roe el seno. Se le pinta también despedazando un corazón. La envidia despedaza el corazón de quien la tiene. Uno de los principales empleos de la envidia era el servir de guía. ¿A quién creen ustedes? A la calumnia. La envidia sirve de guía a la calumnia. Está la envidia que prepara el terreno de la calumnia y calumnia. Por eso la pintan como una mujer blanca, pálida y coronada de serpientes, y que le llegan hasta las manos, y otra que está rayando su corazón. Imagínensela cómo la identificaban en la antigüedad.
Y efectivamente, hermanos, como vamos a estudiarlo en esta tarde, hermana y hermano, espero que quien padece de ese mal se reanalice. Hermanita, tú puedes sentir envidia de una muchacha o de una mujer más bonita que tú. Y no lo expresas, pero en ciertas circunstancias das a entender tu envidia. Nunca procuras estar cuando se le da realce a la persona de quien tú tienes envidia. O tú, varón, cuando alguien enaltece a otro varón y tú sientes envidia, procuras no estar en esa reunión, te apartas de esa charla, porque te roe el corazón la envidia. Uy, ya están hablando de él, uy, o de ella, uy, qué lindos ojos, que uy, no lo aguanto. Esto envidia y te destroza. Y aunque trates de ocultarlo, no puedes. Disimulas, te apartas de cuando se va a ponderar aquella persona. Si no sabías qué es eso, eso se llama envidia. Y es muy grave, lo vamos a ver en la palabra del Señor. Vamos a tratar de apurarnos, hermanos. Vamos a ver diferentes definiciones y vamos a irnos metiendo a la Biblia. Proverbios 14:30, primera definición de envidia. Proverbios 14, verso 30. Mira lo que dice la palabra del Señor. 14:30. Es aquí la palabra la que te está diciendo que es la envidia. 14:30 de Proverbios. El corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia, está en el hebreo clarito la palabra envidia, porque a veces le pueden cambiar. Mas la envidia, pudrimiento de huesos. Pudrimiento de huesos. Según esto, hermanos, la envidia enferma nuestro cuerpo y también nuestra vida espiritual. La envidia es un vicio de las almas viles. Por eso los mismos paganos la representan con serpientes venenosas, almas viles, que no se complacen ni disfrutan del progreso o de la belleza o de la inteligencia de su prójimo. Sufren y entran en complejos y viven en la amargura. Por eso es un vicio de las almas viles. El envidioso nunca es feliz. La envidia es una enfermedad oculta. Por eso dice aquí la Biblia, pudrimiento de huesos. No dice de músculos, no dice de piel, sino de huesos, de lo más oculto que tiene el cuerpo a la simple vista. Y solo Jesús puede sanar de la envidia. Solo el Señor. Él es el que te puede librar de la envidia. El secreto de la paz y del gozo no está en lo material de lo que tú envidias. ¿Qué diera yo, dice alguna mujer, por tener la cara de esa mujer, de esa muchacha? ¿Por qué no salí yo como ella? Pues aunque te operes y te hagan la misma cara, ni aún así vas a ser feliz. La envidia seguirá por dentro. ¿Sabes por qué? Porque la belleza no solamente está en una cara bonita, está en la gracia de la persona, está en la personalidad de ella. Y eso no hay operación que lo logre hacer. Por eso la envidia es una enfermedad, y una enfermedad grave. El psiquiatra Saúl, y tiene aquí un apellido extranjero que no puedo pronunciar, algo así como alemán ha de ser, dice así lo siguiente este psiquiatra: cuando una persona se obsesiona, fíjate bien, la envidia es una obsesión,
Y tú lo ocultas y no dices nada, pero por dentro tienes aquella obsesión. Dice, cuando una persona se obsesiona y deja de vivir por estar pendiente de la vida de otros y siente agobio por cada uno de sus triunfos, aparte de mostrar signos graves de inferioridad, porque se siente inferior. Fíjense ustedes cómo se autodaña el envidioso. Se siente inferior ante el otro, pero qué tontera. Dice aquí este psiquiatra, aparte de mostrar signos graves de inferioridad, muestra que es una persona psiquiátricamente enferma. Es enferma. Tiene enfermedad. No puede gozar del progreso y felicidad de otras personas, del bienestar de otras personas. No puede, sufre. Es pudrimiento de huesos. Pero Jesús es nuestro sanador, decíamos en la mañana, ¿cierto, hermanos? Ahora analízate si tú tienes esa enfermedad, hermana, hermano, joven, señorita, anciano. Pídele al Señor, este mes vamos a estar pidiendo, porque erradique envidias, como vamos a ver si nos alcanza el tiempo, aún, hermanos, en el ministerio de la palabra. Pablo lo dijo, algunos predican, ¿por qué dijo Pablo? Por envidia. Porque veían el éxito de Pablo, aún estando preso, hermanos, por 2 años, en una casa que él alquiló, según dice el libro de los Hechos. Llegaban a oír a Pablo, muchos judíos, y él les daba la palabra y se convertían. Pues esos envidiosos judaizantes que decían ya haber creído en Cristo, se morían de la envidia. Porque yo no tengo éxito y él sí tiene éxito. Aún en eso hay envidia, hermanos. En el ministerio de la palabra se dejan meter esa serpiente venenosa y hay envidia. ¿Cómo es posible? Mira, hermano, es uno de los ataques satánicos sutiles, así como la serpiente que dice que es astuta, ¿verdad? Es astuta. Y cuando muerde, hermano, te inyecta el veneno. Por favor, analízate, sé sincero contigo mismo. Yo te dije que pensaras por un momento si eras envidioso o no. Y es posible que tal vez lo seas y no te has dado cuenta que lo eres. Vamos a seguir viendo otros ejemplos. La envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. Lo que no le agrada al envidioso es la felicidad de otras personas. La envidia es la madre del resentimiento. Un sentimiento que no busca, fíjense bien esto, un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. Si no prospero yo, pues que este se hunda. Si no puedo yo superar, pero que no avance. Eso es envidia. Analízate bien, hermana y hermano. Tú como padre y como madre, no inyectes el veneno de la envidia en tu hija, en tu hijo. ¿Cuánta madre, cuánto padre inyectan venenos en sus hijos? Y luego, hermanos, empiezan a sentir el efecto del veneno que ellos mismos han metido en el corazón de sus hijos por la envidia. Génesis 31 rápidamente. Aquí tenemos una mujer que estaba tristísima. Y ya saben más o menos de quién era. Hermanas, díganme el nombre. Correcto. Génesis 31. Génesis 31. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia, así en el hebreo, clarito. Si la versión revisada ya le cambió, bueno, es problema de la versión, pero en el hebreo dice, tuvo envidia de su hermana, que era feíta, la Lea era feíta, sus ojos no eran hermosos, eran así algo tiernones, pero era fecunda, pero tenía una matriz bendecida. Y en cambio Raquel, qué ojazos, de esos ojazos de los orientales, de los árabes, unos ojos bárbaros, las mujeres y las hebreas, y así era Raquel, hermosa, pero su matricita, sí. Entonces en aquel tiempo tener hijos era una bendición tremenda, y entonces Lea empieza a darle hijos, y obviamente
Jacob estaba enamoradísimo de Raquel y Lea pues seguramente enamorada de Jacob. Y entonces dice, tuvo envidia de su hermana y a tal grado que le decía a Jacob, dame hijos o si no, me mato. Me muero quiere decir me mato. Me suicido. Tuvo envidia. Miren la envidia cómo confunde, hermanos, la mente y llega a la locura, a la demencia. La psiquiatría lo dice, hermanos. Es una enfermedad mental. Y aquí dice, yo me mato. Y Jacob se enojaba. Mire cómo la envidia provoca hasta enojo. Y Jacob le dijo, bueno, ¿qué crees que yo soy Dios o qué? Imagínense, él amándola tan tiernamente, queriendo ser feliz con ella. Y la envidia de esta preciosa mujer enturbió el amor, enturbió la felicidad. Tengan cuidado, hermanitas. No envidien. Dejen que otras hermanas y mujeres sean felices, que disfruten de la vida, que sean lindas, que sean preciosas, que sean inteligentes, que sean hacendosas, que sepan hacer muchas cosas. No envidies, porque esa envidia afecta más a tu marido, afecta hasta a tu esposo. Ten cuidado, hermanita, por favor. La envidia se puede encuadrar dentro de la emulación. Emular significa imitar. Dentro de la emulación o deseo de poseer algo que otro posee, siendo en este aspecto que lo envidiado ya no es la persona, sino un objeto material. Génesis 26. ¿A quién envidiaron aquí? ¿Se acuerdan? Génesis 26, versículo 12 al 14. Génesis 26, verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año 100 por 1. Y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció y fue adelantado y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Verso 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y grande apero. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué? Envidia. ¿Qué envidiaban los filisteos? Sus riquezas de Isaac. ¿Por qué no tenemos el ganado que tiene él? ¿Por qué no cosechamos lo que este cosecha? ¡Qué envidia! ¡Qué enojo! ¡Qué amargura! ¿Tú envidias cuando ves que un hermano llega con un carro último modelo? Aquí se ha visto el caso de que alguien ha comprado un carro último modelo y lo encuentra rayado. ¿Quién crees que lo rayó, hermano? Un santo hijo de Dios. Tú estás pensando en el reino de Dios. Un envidioso miserable que de envidia va y raya. Culebras en las manos y culebras aquí. Dijeron los romanos, los griegos, que no conocían de Dios, pero sí conocían de la envidia. Qué triste, ¿verdad? Aún entre los hijos de Dios. De envidia que otro tenga un carro. Puede tener un Rolls Royce no sé cuánto. La mejor marca, el mejor motor que cueste $500,000. Dicen que hay carros que cuestan hasta $1,000,000. ¿Qué te importa? Déjalo que lo goce, ¿cierto? Si tu carro es del año 30, por lo menos te camina. Y te digo que ese es mejor que el último modelo, porque son materiales que nunca se acaban. En Cuba tienen unos carros del año 20 y pico, y ahí andan, porque el material es bueno y buenos mecánicos. Y nada más el lujo, la vanidad. Y entonces la gente envidia por la vanidad. Es diabólico. Es veneno. Mira estos filisteos amargando al pobre Isaac, hermanos. Bueno, ¿y no es más terrible cuando es entre familia? Escucha esto. La envidia es un sentimiento que nunca produce nada positivo en el que lo padece, sino una insalvable amargura. Insalvable amargura. Y aquí te viene el ejemplo bíblico, y tú ya lo sabes.
¿Quiénes envidiaron a quién? En Génesis, los hermanos de José. Los hermanos del patriarca José le envidiaban con amargura porque era amado de su padre. ¿Quién era la madre de José? La amada de Jacob. Entonces, craso error también del padre, ¿cierto? A veces los padres cometemos o cometen ese craso error de tener un hijo o una hija preferida. Ay, mi hijito preferido. Entonces, ¿qué provoca a nosotros, hermanos? Celos, que es lo mismo, nada más que está disfrazada la palabra, pero es envidia. Celos, en castellano, es también envidia, es una de las acepciones. Y entonces causó, hermanos, una amargura terrible, porque además de que era hermoso, lo vestía su padre de colores, imagínense. Y para acabar de colmar la envidia, tenía el don de los sueños. Y los hermanos de José no eran nada buenos, ¿se acuerdan? Que José le reportaba al padre todas las maldades que hacían estos pícaros sus hermanos. Entonces era justo. Para más era justo. Entonces era un modo de envidia. Leámoslo rápido. Génesis 37, ya que estamos en Génesis 37, versículo 11. Eso está en la Biblia, hermano. ¿Te acuerdas por qué mató Caín a Abel? Por la envidia, hermano, por la envidia. Tuvo envidia de su hermano Abel, porque Jehová le respondió con fuego, de acuerdo a todo el contexto de la Biblia. Para que Caín se haya dado cuenta es porque cayó fuego y quemó el sacrificio de Abel. Entonces la envidia es desde el principio. Generación de serpientes en la mente del humano. 37:11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, así en el hebreo, hermanos, para yo confirmo si está en el hebreo. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración de él, siéndole culpable también. Porque no tenía por qué tenerle tanta predilección, pero como era el hijo de la mujer amada, las pasiones siempre, hermanos, revuelven las cosas, entorpecen la felicidad, la empañan. Y entonces le tenían demasiada envidia. Lo mismo dice en Hechos capítulo 7, verso 9, que sus hermanos le tenían envidia. Ahora yo te pregunto, hermano, si tú tienes hermanos o hermanas, ¿tienes envidia de tu hermano o de tu hermana? Piensa un momentito. Hay hijas que dicen: no, mi papá prefiere fulana, mi papá prefiere fulano, o mi mamá. Y amargan a sus hijas, a sus hijos, por preferencias. ¿No ves que estás inyectando envidia en tu hijo, en tu hija? Y Jacob no se dio cuenta de eso. Son grasos errores que nosotros cometemos, hermanos. Y alguien más, el más perfecto de los hijos del hombre, ¿quién, hermano, fue víctima de la envidia? El más perfecto que ha existido: Jesús. Dice, otra definición de envidia, escucha esto, es que el envidioso calumnia sobre la persona a la que envidia, o las cosas que tiene para poder tenerlas. Él quisiera tener eso. En ocasiones la envidia puede hacer que el envidiado muera a manos del envidioso. ¿Qué le envidiaban a Jesús? Su sabiduría, lo popular que era, el poder que tenía sobre los demonios. Y lo calumniaban: este saca demonios por Beelzebú. Lo calumniaban, y todo por envidia. Bien dice Eclesiastés: toda obra que tiene éxito es motivo para que mueva la envidia. Tócale tu corazón, hermana y hermano. Si de veras a ti te causa envidia que otra hermana tenga éxito, es envidia. No te engañes. Y luego, ¿sabes qué haces? Calumnias a la persona y la atacas por tu envidia. Qué triste, ¿verdad? Y la obra en la que sufre, y apagas y haces sufrir a la persona a quien envidias. Estás pecando delante de Dios.
estás pecando, no eres feliz. Mateo 27, 18, ustedes lo saben, pero leámoslo. Mateo 27 y verso 18. Mateo 27, ya al final del ministerio de Jesús, aquí está descrito Mateo 27 y verso 18. Dice así, hablando de Pilato, dice el verso 18, porque sabía este Pilato que por envidia los fariseos y los príncipes de los sacerdotes le habían entregado. Efectivamente, el envidioso puede entregarlo a la muerte, calumniarlo, destruirlo. No quiere que sea feliz, ni quiere que cause felicidad, ni quiere que otra gente sea también feliz. Y entonces, como tiene envidia que aquella gente es feliz, y por el motivo de que es feliz, ataca el motivo porque aquella gente es feliz y trata de hacerla infeliz y de amargarle la vida. Y la gente que no es sabia se deja arrastrar por una persona envidiosa. Es una serpiente, hermanos. Envidia. Jóvenes, cuídense de la envidia. Jovencita, ¿quieres ser feliz? Acepta la belleza de otra joven si es más bonita que tú. Tú tienes tu gracia, tú tienes tu belleza. Y recuerda, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada en el cielo. No es en sí la belleza física. Es linda, claro, que sea bonita una persona, pero eso no da la felicidad. Imagínate una mujer bonita y envidiosa. Solo veneno y veneno y veneno y veneno. Uy, ¿de qué sirve una casa tan bonita y con tanto veneno? ¡Qué horror! En un país entraban muchachas pero preciosas con un color de ojos que yo nunca había visto. Unos ojazos, ¿verdad? Pero pasaba y el olor a cigarro. Y había que taparse la nariz porque es una pesca. Y solo imagínense, solo de pasar. Ahora imagínense que le hablaran a uno. ¡Qué asco! ¿De qué servía su belleza? No te preocupes, jovencita. No te preocupes, jovencita, de que otra sea ante los ojos humanos como más bonita que tú. Tú tienes tu propia personalidad y eso es lo que te hace valer. Tu gracia, tu personalidad. Sé única, sé lo que tú eres. No trates de imitar, te defeccionas, porque ni vas a hacer lo que imitas y lo que tú eres lo defeccionas. Entonces decepcionas. Lo mismo tú, joven, que es más inteligente que tú, que tiene más éxito en negocios, en estudio y todo. Bueno, dale gracias a Dios. Ora por esa persona, por ese varón, que se encumbre, que sirva para que Dios lo use en otra esfera en la que tú no puedes alcanzar porque tú no tienes esa capacidad, pero tú tienes tu propia capacidad y el medio ambiente en que tú te desenvuelves, acéptalo y sé feliz en ese medio ambiente. No trates de alcanzar algo que no has podido alcanzar. No te frustres, no te amargues. Imagínense, hermanos, si los que somos pequeñitos de estatura nos amargáramos por ver a otros más grandes, ya estaríamos destruidos, ¿verdad? Qué lindo es ver a un hombre grande, alto, fornido, ¿verdad? Digo yo, qué cuerpo los que Dios hizo. Qué belleza, qué bueno. Qué bueno, gracias a Dios. Y luego uno piensa en su cuerpo. Y digo, chiquito, pero con una salud que a la vez puede ser pobre, quién sabe si le va doliendo la rodilla. Será muy grande, muy guapo, pero yo ahorita corro más rápido que ese, a lo mejor. De autoconsuelo. Pero con verdades, ¿cierto? Con realidades, ¿no? Claro, acepto mi personalidad. Y incluso le doy gracias a Dios, hermanos, porque Él le plugo darme este cuerpo. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y disfruto mi cuerpo y mi vida. Y tengo mi propia personalidad. Así que, hermanita, no se preocupen por su cuerpo, si delgaditas, si no delgaditas, y aquí y allá, lo que sea. Goza, disfruta tu cuerpo. Es tu personalidad. Que tu pensamiento sea puro, tu lenguaje exquisito. Que seas
el producto, es decir, que tú brotes fruto del Espíritu Santo. Bondad, benignidad. Qué lindo, una jovencita bondadosa, buena, benigna, que siempre hable bonito a las demás. Dan ganas de abrazarla y decir, qué linda esta jovencita, tan sana, tan pura. Eso es lo que vale. Imagínate una niña bonita y todo, pero echando veneno. Uy, vámonos. Lógico. Entiendan eso, por favor. Bueno, la envidia es un sentimiento intenso que obra de forma irreflexiva. O sea, no medita, no reflexiona, con un influjo poderoso sobre la persona. O sea, la envidia es un influjo muy poderoso sobre el envidioso. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Se dice por los conocedores que es una de las más potentes causas de infelicidad. De los psicólogos y psiquiatras que estudian todo eso, dicen que es una de las razones más poderosas de causar infelicidad. Siendo universal ese mal, por ejemplo, un escritor dice que los españoles, si algo les caracteriza, según ese autor, a los españoles, la envidia. Dice que son envidiosísimos. Bueno, eso dice ese escritor. Entonces dice, siendo universal, es el más desafortunado aspecto de la naturaleza humana, porque aquel que envidia, escuchen esto, no solo sucumbe a la infelicidad que le produce su envidia, sino que además alimenta el deseo de producir el mal a otros. O sea, que el envidioso hace que otros también sean envidiosos. ¿Por qué? Porque dice, ya te fijaste, esa presumida, ya te fijaste aquí y allá. Y la otra tal vez ni se había fijado y se empieza a fijar, ¿verdad? Y como ya le metió el veneno, dice, oye, de veras. Y empieza a envidiarla a la otra, sin necesidad. Por eso los grecorromanos pintaron a esa mujer seca, loco, pálida, con los ojos hundidos y llena de culebras aquí. Y una culebra aquí, corroyendo el corazón y en las manos. Ahora lee a Romanos capítulo 1, verso 29. Romanos 1, 29. Como dice, ustedes saben de qué viene hablando, de la paupérrima condición humana. Romanos capítulo 1 es muy exquisito ese capítulo por las verdades que describe. Romanos 1, 29 dice, vamos a leer el 28, Romanos 1, 28. Y como a ellos, los hombres que vienen describiendo, que no les pareció tener a Dios en su noticia, dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando, verso 29, atestados, llenos, repletos de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, y llenos ¿de qué? De envidia. Y si tú cuentas las cosas que están aquí, hermanos, son como 21 cosas que están unidas a la envidia. Atestados de envidia. Es universal ese mal. En todos los pueblos donde vayas hay envidia, pero nunca debe haberlo en el cuerpo de Cristo. Cristo nunca envidió, hermanos. Y estudiamos ahorita la clase de discipulado, la exquisitez del ministerio de Cristo. Como Cristo siempre le daba el honor a su Padre, siempre, nunca reclamó el honor que merece su Padre, nunca lo reclamó para sí. Qué linda la vida de Jesús. Así que, hermanos, si es un mal universal, vamos a combatirlo. Si tú te has dejado arrastrar por la envidia, vamos a orar para erradicarla. Y ya veremos en la iglesia más adelante. Vamos a terminar esta primera parte. Dice así: el psicólogo Iñaki Piñuel describe la envidia que siente un acosador, porque se vuelve un acosador. El envidioso se vuelve un acosador. Dice:
la envidia que siente un acusador como un sentimiento de... Diga, voy a volver a leer. Dice este psicólogo, describe la envidia que siente un acusador como un sentimiento de inferioridad. Y es obvio. Si una muchacha ve a la otra y la ve más bonita que ella, ya se considera inferior. Si un hombre ve a otro y lo ve más inteligente, ya piensa que él es menos inteligente. O sea, la misma persona crea en sí un espíritu de inferioridad. Imagínate en ese detalle. Y esto lo dicen los mismos psicólogos que estudian todos esos aspectos. Ahora dice, un sentimiento de inferioridad, el cual opera en forma de culpabilidad que el acosador siente por no poseer atributos que él estima ideales. Y yo no tengo eso, y yo no tengo lo otro. ¿Y por qué me fui a parecer a mis padres? Decía por allá en un país. ¿Cómo fui yo a nacer aquí? ¿Cómo? Estos padres, porque eran inditos. Como sus padres eran de raza autóctona de acá, renegando el de sus padres. ¿Y qué quería pues? Nacer en Suecia, Francia. Nació allí en esa tierra. Él viene de los autóctonos. ¿Qué problema? Está viejo y con el pelo negro, como cuervo. Porque es de los autóctonos. Ya está viejo y su piel. En cambio, va a ver un europeo, se da ya todo canoso, todo calvo, ya todo arrugado. ¿Por qué no se ven en ese hombre? ¿No estoy tan peor? Empezar a ver sus cualidades. No, ven al revés. No te tortures, hermano. Agárrate de donde naciste, tu cuna, donde dejaste el ombligo. Alegra, esa es tu raza, ese es tu pueblo. Debes sentir un orgullo sano, real. Claro que sí, hermano. Quítate ese complejo de inferioridad. Por ejemplo, hay una parte, ¿se acuerdan? Coré, sigan los nombres, los que saben la Biblia. Coré, ¿quién más? Datán, ¿y quién más? Abirán, muy bien. Tuvieron envío contra Moisés y contra Aarón. Salmo 106, 16. Salmo 106, verso 16. Pobrecito. Imagínense, hermano. Envidia de los tremendos siervos de Dios. Que Aarón también había hecho el becerro de oro. Bueno, ¿y qué te interesa? Dios lo escogió y lo apartó. ¿Y punto? ¿Qué? ¿Vas a pelear con Dios? 106, verso 16. Tomaron después envidia contra Moisés en el campo y contra Aarón, el santo de Jehová, el consagrado de Jehová. A pesar de que Aarón había hecho el becerro de oro, a Dios le plugo perdonarlo y llamarlo para que fuera sumo sacerdote y cabeza del sacerdocio. Sentirías tu envidia y decir, Señor, yo no hice el becerro, ¿por qué no me llamaste a mí? Dios es Dios. Deja que Dios elija. Alégrate que Dios elige a quien quiere elegir y darle dones y darle poder. A ti te ha dado otros dones. Ve tu don, trabaja tu don con humildad, con amor, con sencillez. Y alégrate que el otro tiene otro don diferente, pero también va a producir fruto para la gloria de Dios. Pues esos envidiosos, ustedes saben cuál es el fin, ¿verdad? En Números, que no vamos a leer, porque se tiene que leer todo el capítulo 16. ¿Se acuerdan qué les pasó? Se abrió la tierra y se los tragó vivos, y hasta los chiquitos. Y uno dice, Señor, no te equivocarías. ¿Por qué los chiquitos también se fueron? ¿Tú meterías a los chiquitos también allí en la tierra? ¿O eres más sabio entonces que yo? Si decimos, no, yo no. Bueno, entonces tú eres más sabio que Dios. Es que ese veneno, hermanos, se riega hasta en los chiquitos. Y cuando Dios va a limpiar, limpia completamente. Ese es el juicio de Dios. Y toda la familia, hermanos. Y los 250 hombres que tenían incensarios, que se querían ser los sacerdotes, en lugar de que ellos ofrecieran el fuego a Dios,
Dios les ofreció el fuego a ellos y los consumió. ¿Y todo por qué, hermanos? Por la envidia. Entonces Dios castiga la envidia muy duramente. Ahora entremos al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 7. Ya saben que a nosotros nos encanta pasearnos en toda la Biblia, hermanos. La Biblia es lindísima, toda la Biblia es preciosa. Dice Marcos capítulo 7, verso 20. Es un solo contexto. Aquí Jesús identifica el origen de la envidia. ¿De dónde nace la envidia? Marcos 7, verso 20 en adelante, el 23. Dice así: más decía, hablando Jesucristo, más decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Eso hace inmundo al hombre, dice en el griego. Porque de dentro del corazón de los hombres, de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza. Y aquí viene la envidia o el ojo maligno. El ojo maligno, dice en el griego, que es igual a la envidia. Porque, hermanos, es por el ojo que tú ves y te das cuenta, y de ahí de tu corazón sale la envidia por tu ojo maligno. Porque está viendo a ver qué ve. Y entonces, cuando ve la prosperidad y el progreso, allá en lo más fondo, en lo más hondo del corazón, dice que sale la envidia. Y eso contamina al hombre. Le contamina su vida espiritual. Hermano, este mes vamos a revisarnos el corazón. Puede ser que esté ahí adentro la envidia, escondidita, ¿verdad, hermanos? Dice que está en lo más profundo. Aquella culebrita venenosa, está metidita allí, enroscadita. Y en cualquier momento sale y se agiganta y como cobra, avienta el veneno y ciega. Destruye a aquella persona que se envidia. Los apóstoles hablaron que decir que la iglesia había envidia. Tito capítulo 3. Nos vamos rápido a Tito capítulo 3. Tito antes de Hebreos. Tito capítulo 3. Verso 1 al 3. Tito 3, 1 al 3. Está combatiéndola más bien aquí el apóstol. Tito 3, 1 al 3. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. Viviendo en malicia y en envidia. Aquí Pablo la está atacando, que en otro tiempo, hermanos, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones, y entre ellos la envidia. Éramos detestables, hermanos, por aquello que nos consumía. Así que la envidia es uno de los eslabones de una vida abominable. Pablo nos dice que la envidia es obra de la carne, de la naturaleza caída. Gálatas 5:21. Gálatas 5:21. Entonces, si tú tienes envidia, estás aún en la vieja criatura. Estás produciendo obras de la carne. Gálatas 5:21. Gálatas 5:21. Dice, versículo 19 al principio, primer renglón, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y el verso 21, después de nombrar unas cuantas, el verso 21 dice: envidia. Y sigue describiendo otras más. Entonces aquí Pablo está identificando a la envidia como una obra de la naturaleza caída. Pero agrega el verso 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres de Cristo, has crucificado esa pasión de la envidia.
las clavadas en la cruz de Cristo. Envidia, te detesto, no te quiero. Bueno, es la única forma, mira, esa es la receta que te recomendamos aquí. Cuando tú tengas un mal pensamiento y que sabes que es un mal pensamiento que tú no estás premeditando y que de pronto te llegó, es un dardo de fuego, como decía nuestro hermano Gallardo en la mañana. Le aventó el dardo el diablo y dijo, ¿y esto? Te reprendo, espíritu diabólico. Reprende. Entonces cuando te venga esa envidia y que sientas como amargura de que, oye, te reprendo, envidia asquerosa. Te reprendo, serpiente asquerosa. Échale fuera esa serpiente. No dejes que hagan nido y que pongan más culebritas en tu corazón. Repréndelas, porque es de la vieja criatura, de la naturaleza caída, hermano. Pero dice acá Pablo, los que son de Cristo, nosotros somos de Cristo, ¿sí o no, hermanos? Claro, y en la mañana se enfatizó hasta la saciedad, que Cristo tiene poder para cambiar. De lo contrario, es un mito, hermanos. Pero tú eres el que haces mito en tu vida, la Biblia. Si tú no la practicas, la estás haciendo un mito. Eres tú. No es la palabra. Eres tú. Con tu modo. Porque tú quieres seguir en tu carnalidad, en tus pasiones. No necesariamente una persona adúltera o porricaria, prostituida, es la malvada. Una persona envidiosa es tan malvada como una prostituta. Pero generalmente señalamos como aquello más grave. Para Dios es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Ahora, el apóstol nos invita a que dejemos las obras de las tinieblas. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dice a la letra Romanos capítulo 13. Dice así, Romanos capítulo 13, versos 12. Dice a la letra, Romanos 13, 12 al 14, dice: la noche ha pasado, gracias a Dios, y ha llegado el día de la gracia. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, o sea, en orgías y borracheras, no en lechos, o sea, lujurias y disoluciones o lascivias, no en pendencias y envidias. No en pendencias y envidias, dice Pablo. A los hermanos de Roma, a la iglesia de Dios en Roma. Y ahora a ti en esta iglesia de Lanham, en este país, te estamos diciéndole que Pablo dijo: andemos como de día, no en envidias, hermano. La invitación de guerreros de oración es completamente en enfoque bíblico. Si tú quieres tomarlo, tómalo, practícalo. Este mes ora. Si tú tienes envidia, ora y erradícala. Y si no la tienes, dale gracias a Dios y dile que te siga fortaleciendo para gozar del progreso de tus prójimos, de tus hermanos y de tu familia. El 14 dice, en lugar de ser llenos de todas estas pravedades, dice el verso 14, mas vestíos o revestidos, dice otra versión, del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus pasiones. Vestirnos, revestirnos del Señor es, hermanos, recibir el Espíritu de Cristo en nosotros y que nos dé ese poder y ya no hacer caso de los deseos, de las pasiones de la carne. La envidia es una de esas pasiones. La pasión no solamente es el aspecto sexual, no solo eso, hermanos. Hay cosas tan terribles, quizá más terrible que eso todavía. Porque el que va con una ramera, pues va y se revuelca con ella, ¿no? Pero el envidioso está aventando su veneno y destruyendo al otro y al otro y al otro y al otro y al otro. No es terrible. Los errores, ¿quién los conocerá? Líbrame de los que me son ocultos. Y para eso es la Biblia, para eso estudiamos, para eso vienes el sábado, para oír palabra de Jehová, que te oriente, que te enseñe, y tú mismo agarras tu Biblia y la lees, hermano, o tu aparato, lo que cargues tú para leer la Biblia, y lo estás leyendo lo que Pablo dijo. Y ahora, uno de los frutos del amor ágape. El amor ágape no tiene envidia. Y aquí hemos comentado el amor ágape y hemos dicho, hermano, y quizás tú has dicho, y haces caso omiso. Y todos los demás aspectos
Si tú no le haces caso a eso, hermano, aquí se te está fomentando el medio para que tú progreses y agrades a tu Padre. Cuando el Padre daba testimonio de su unigénito, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Puede decir eso el Padre de ti? ¿Qué puede decir de ti, hermana, si el Padre hablara de ti? Esta es mi hija amada, en la cual tengo tristeza. O este es mi hijo, del cual estoy triste. Porque tú quieres entristecer a Dios. ¿Por qué no la alegras? ¿Por qué no la alegras? Se ha dicho este día hasta la saciedad. Es cosa tuya, es voluntad tuya, deseo tuyo. Es tu personalidad, es tu corazón. Ya dijo Jesús, de acá sale todo lo malo. Dice el hombre malo del corazón, malo saca maldades. Pero el hombre que tiene el corazón limpio por la sangre y el poder de la sangre de Cristo, erradicó eso y ahora tiene Espíritu Santo y ahora produce amor ágape y frutos del Espíritu Santo. Fuera envidia, con amor ágape no hay envidia, hermano. Yo creo en la Biblia. ¿Tú crees en la Biblia? Demuéstratelo a ti mismo. No procures ver que te vean. Perdón, ahí. Sino tú mismo agrádate. Y tú mismo di, ay, gracias, Señor. Ya no tengo envidia. Gózate, hermano. Gózate. Y ahora, hermanos, lo que decíamos, hermanos, miren cómo aún los predicadores podemos caer en envidia. Vamos a leer Hechos 28, nos quedan nada más 8 minutos. Hechos 28, para que recordemos el ministerio del apóstol Pablo. Hechos 28. No es cualquier cosa estar preso, ¿cierto? Y en el tiempo de Pablo, imagínate, bueno, dicen que ahora es espantosa también, ¿verdad? Hechos 28, verso 16 dice, Hechos 28, 16, y como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos, mas a Pablo fue permitido estar por sí mismo con un soldado que le guardase. Dice el verso 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. Por 2 años estuvo predicando la palabra y la palabra y la palabra. Hermanos, y quedó la iglesia de Dios en Roma. La iglesia de Dios en Roma es muy bien. Desafortunadamente apostató esa iglesia y ahora se ha convertido en lo que se llama el Vaticano, fábrica de ídolos, de idolatría. Pues entonces, al saber de este éxito de Pablo aún en la cárcel, entonces les daba envidia a los judeocristianos, a los que eran igual que Pablo, que habían sido judíos, doctores de la ley, y decían, ¿por qué nosotros no? Hermano, pero si Pablo dice que fue escogido, ¿desde dónde dice? Desde el vientre de su madre. Imagínate, hermano, si tú ves acá, o donde lo veas, un siervo de Dios que fue escogido desde el vientre de su madre, ¿cómo te vas a comparar a él si él fue escogido por Dios? ¿Cómo vas a querer ser igual a él? Es imposible. Pues estos envidiosos, veámoslo en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y versículo 23. Filipenses capítulo 1, verso 15. Verso 15, sí. Verso 15. Dice a la letra. Filipenses 1, verso 15. Y algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por rivalidad, por estar en contra de Pablo. Imagínense, hermano, estar en contra. Y por eso Pablo dice, esos son falsos apóstoles fraudulentos, la han emprendido en contra de mí, de su ministerio, en lugar de estar felices de que había un doctor de la ley, un fariseo de fariseos, que había sido alcanzado por Dios, por Jehová de los ejércitos. No,
Querían ser igual a él. Y dice que por eso predicaban por envidia y por rivalidad, para desprestigiarlo. Miren, la envidia siempre tratando de minimizar. Y cuando se alaba a una persona, se le dicen sus cualidades, el envidioso siente, porque a mí nunca me menciona. Pues mejor que no te menciona, porque es Dios el que te menciona. Siempre hay un verso que nos ayuda mucho. Ay de ti cuando todos hablaren bien de ti. Por eso es bueno, hermana y hermano, que a veces tú mismo sepas que alguien habló mal de ti. Gracias, Señor. Es cierto, tengo defecto, no soy perfecto. O cuando si son calumnias, Señor, tú sabes que ni es cierto eso. Así de que aún Pablo fue víctima de eso, hermano. Hermanos predicadores, hermanos maestros de escuela, hermanos músicos, hermanas que están cantando, hermanos que cantan, sigan en su ministerio. No lo hagan por envidia. ¿Se acuerdan aquel que nos contaban de? Claro, es una común enseñanza, ¿verdad? Que sabe en el coro ese joven y no daba el ancho ese joven. Y se murió. Y que llegó al cielo. Y que le dijo a Dios: Señor, perdona. Yo siempre quise alabarte, pero pues no podía. Yo estaba en el coro, pero no. En el coro me dijo Dios: ¿cuál coro? Yo solo te oía a ti. Yo solo oía tu voz. ¿De veras? Sí. Quiere decir que todos los demás, ¿por qué cantaban? Por ser vistos, porque los escucharan, porque los aplaudieran. En verdad, hermanos, Dios a quien oye es aquel que aunque su voz no sea tan exacta, pero que lo hace de corazón. Como hicieron mis hermanos de la rondalla ayer, hermanos, antes que se me olvide. De improviso, ¿verdad? Nos avisaron que si podía ir a la rondalla, que si yo podía ir a predicar. Dije, pues yo voy a hablarle allá al hermano encargado. Y el hermano llamó por teléfono, y los hermanos cansados de trabajar. Pero fueron algunos. Hermanos, para mí, que es la mejor ocasión que han cantado. No estaban todos. Mi hermano Antonio cantó un canto, creo que el alfarero. Una cosa tan hermosa, hermanos. Miren, todavía en la madrugada que me levanté ahora, todavía yo sentía aquella ricura, aquella bendición. Cuando hay unción, hermano, te llena tanto, y todavía me resonaba el himno. En verdad, hermano, cantó, pero ungido. Y cantábamos, hermanos. Y algunos tal vez con dolor, otros cansados del trabajo, pero por contar de acuerpar, de consolar a la familia, que pues obvio, no todos lloramos ahí. ¿Quién no va a llorar, pues, hermano, cuando un ser querido se va? Y que le acarician la cara y ya se inerte. Cuando tú le acaricias la cara a tu esposa, a tu esposo, a tu hija, a tu hijo, qué rico porque te sonríe. Pero acariciarle ya cuando ya no se mueve, ha de ser horrible, ¿cierto, hermano? Yo no estuve cuando mis padres murieron. Yo estaba bautizando las dos ocasiones. Estaba fuera de la capital, y en aquel tiempo, hermano, cuando había carreteras de tierra, en teléfonos que había que ir a la central, y en aquel tiempo se usaba el, ¿cómo se llamaba aquel? El telégrafo. ¿Sí? No. El año de la guerra. No pude ir. No vi a mis padres. Primero murió mi padre, después llegué y me dice mi madre: ¿no quieres ir a ver a tu papá? ¿A dónde? ¿A cementerio? No. Mi padre duerme. Gracias a Dios que ya descansó mucho. No quiero cementerio. Ahora, hermano, que tú tienes a tu padre y a tu madre y a tu esposa, a tus hijitos vivos, ámalos, estímalos, disimula sus errores. No son perfectos ni tú eres perfecto. Ámalos. Ya muertos de la visita. Por mucho que le grites y que perdóname. No, eso es puro remordimiento. Ahorita perdona a quien te ofende de tu familia. Olvida. El amor ágape dice que no piensa el mal, dice el amor ágape.
Y hemos entendido que no es rencoroso, olvidó, no piensa en mal, no está guardando rencor en una camarita, en una cámara de su mente, llenándola de basura, de culebras. El amor ágape quita todo eso. Ahora, así que públicamente agradezco a la rondalla que sí accedieron. Yo dije, va a ser difícil porque convocar a todos, y viernes, mañana es sábado, cuando voy viendo que llegaron los muchachos. No son tan muchachos que llegaron. No, pues son hombres casados, ya con hijos, pero qué bonito. Y lo hicieron con tanta sencillez, hermano, que ahí se vio la unción del Espíritu de Dios. Se oía eso, pero bellísimo. Yo lo oía bellísimo, hermano. Gracias a Dios que tenemos hermanos que aman al Señor y hermanas que aman al Señor. En conclusión, hermanos, terminemos. Nos quedan ya nada. Aguántese nada más un minuto. Conclusión. Todos en la iglesia, predicadores, administradores, líderes o miembros, debemos desechar de nuestro corazón toda envidia, la cual nos perturba y nos conduce a otra serie de pecados. Robustece el orgullo y la soberbia por no querer ser menos que otros. Recordemos el consejo de Pablo en Filipenses 2:3, hermano, y te ruego que en tu casa lo leas. Filipenses 2:3. Yo les voy a dar copia el otro sábado de este estudio. Filipenses 2:3. ¿Qué dice? Estimando, fíjate bien lo que dice, porque es difícil que tú le hayas agarrado el hilo. No difícil, pero a lo mejor se te ha pasado. Estimándoos inferiores los unos a los otros. En lugar de superior, ¿cómo? Inferior. Miren qué lindo el verso, ¿no? En la versión Nueva Internacional dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y qué difícil es, ¿verdad? Decir, fulano es superior a mí, no tanto. Al contrario, hermano, claro, él sabe más que yo, porque el que sabe, sabe, ¿sí o no? Y si tú ves que no sabe y se cree que sabe, pues ora por el pobrecito. Está muy creído el pobre. Y lo peor es creer que se sabe y no se sabe. Entonces, sigue ese consejo. Filipenses 2:3. Inferiores. Pregunto, hermanos, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes considerarte inferior? ¿Puedes? Si tú puedes, hermano, te felicito y te abrazo. Has triunfado. Has triunfado. Claro que puedes. Todo lo puedo. Cristo que ¿qué? Guerreros de oración. Combatamos la envidia y que Jesús more en nuestro corazón. Y a toda la iglesia unida. A todos, hermanos. A todos. Vamos a combatir la envidia en esta iglesia. Digámosle no a la envidia, hermano, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que nuestra mente y corazón sea para Cristo. Ponte de pie, hermano. Oremos. Oremos al Señor.